Buenas tardes. Nuevamente, gracias a todas las que seguís por aquí en esta segunda tertulia del jueves y bienvenidas a las que os habéis incorporado ahora a esta nueva. Ya sabéis que estamos en los encuentros de la Fundación SESPOL, un jueves más, y continuamos con nuestra próxima tertuliana, que es Sara Nogueras Díaz. Sara es fisioterapeuta especializada en uroginecología y obstetricia y nos va a hablar de dolor y placer. Pues nada, será un placer oírte. Sara, todo para ti. Gracias, Ana. Gracias también a todos los que estáis conectados por la asistencia y la verdad es que ya tenía ganas de hacer la tertulia y poder compartir con vosotros pues mis reflexiones sobre el tema que he escogido. Uno de los motivos principales para escoger este tema ha sido que, bueno, como ha comentado Ana, soy fisioterapeuta y estoy en contacto a diario con el dolor. Es uno de los motivos de consulta principales para un fisioterapeuta, pero desde un punto de vista muy diferente, ¿no? El dolor entendido pues como algo negativo, como una señal de alarma del cuerpo, una señal de que algo no está funcionando correctamente, ¿no? Entonces me resulta fascinante la capacidad del ser humano de abstraerse de eso y que el dolor llegue a ser algo placentero o deseable. Por otro lado, también tenemos, bueno, que es un tema que se ha hecho como muy de moda últimamente, está muy de moda, se ha hecho como muy popular, en parte, bueno, pues la aparición de las novelas, libros de 50 sombras de Grey sobre los que no os puedo aportar mucho, porque ni los he visto las películas ni he leído los libros, o sea que si alguien al final quiere aportar su punto de vista sobre eso, estaría estupendo. Pero bueno, creo que es un tema que se ha hecho popular, pero a pesar de eso, creo que hay mucha desinformación, mucho estigma social, muchos estereotipos y como una visión muy encorsetada de ello. Vale, entonces yo lo que voy a hacer es hablaros en un principio sobre conceptos básicos sobre el dolor, que creo que son importantes que tengamos presentes de cara a entender pues bueno, las posteriores diapositivas que ya entren un poquito más en el tema de las prácticas sadomasoquistas como tal, ¿no? Vamos a hablar también sobre relación dolor y placer, si son compatibles o no, cómo se relacionan. Vamos a hablar sobre sadomasoquismo, qué es, los tipos de prácticas, los mitos, estereotipos que hay sobre ello, las motivaciones, el perfil de las personas que practican sadomasoquismo y después aspectos sobre la seguridad, sobre el consenso y los conflictos éticos y morales que bajo mi punto de vista se generan y que pueden afectar a la vivencia de estas prácticas. Entonces, vamos a ello. Voy a compartiros la presentación. Listo, se ve correctamente, ¿verdad? Vale, pues lo primero, lo que os decía, vamos a hablar sobre conceptos básicos de dolor. Lo primero es recordar que el dolor es una percepción sensorial y emocional, localizada y subjetiva, que se percibe en una parte del cuerpo, normalmente pues por estímulo de receptores que hay en la piel, y que viaja hacia el sistema nervioso central donde se procesa. Eso es lo que le da al dolor esa cualidad de subjetividad y esa variabilidad. Porque al final el hecho de que nosotros interpretemos una sensación como más o menos dolorosa va a depender de la interpretación que nosotros hagamos de ella. ¿Vale? ¿Y de qué va a depender? ¿De qué factores puede depender la interpretación que hagamos de ese estímulo doloroso? Pues puede depender de un montón de factores, como por ejemplo la edad o el sexo, ¿vale? No es lo mismo cómo va a responder un niño ante un golpe que un adulto. La educación que se nos da para reaccionar ante determinadas situaciones dolorosas, por ejemplo, no es la misma si somos niños o somos niñas, ¿vale? El nivel cognitivo, educacional también van a tener relación en cómo vamos a interpretar los estímulos. El momento, la situación vital, no va a ser lo mismo si yo recibo un estímulo doloroso y estoy en un momento pues feliz de mi vida, en el que estoy muy tranquila, o sin embargo estoy en un momento en el que pues bueno, estoy con depresión o con ansiedad. Mi reacción puede ser muy diferente. Después también van a influir las relaciones sociales pues sobre todo con personas que nos puedan rodear en ese momento en el que recibimos el estímulo. Y también las experiencias previas que hayamos tenido pues con estímulos similares, si han sido pues eso, las hemos percibido como positivas o negativas. Y nada, después recordar que el dolor, como os decía antes, es un sistema de alarma, ¿vale? Es un sistema
que pone el cuerpo en una situación como de estrés o euforia, con toda una respuesta fisiológica a nivel cardíaco, respiratorio, hormonal, que pone el cuerpo en ese estado de preparación mientras decide si el estímulo que ha percibido como potencialmente dañino puede serlo o no, ¿vale? Para que haya una reacción rápida. Y nada, simplemente nombraros aquí que hay dos tipos de dolor, el físico o el psíquico o emocional, y de esto vamos a hablar más adelante, ¿vale? Vamos a pasar a hablar ahora de dolor y placer, que aunque parecen realmente sensaciones totalmente contrapuestas, en realidad tienen más similitudes de lo que nos puede parecer. Y es que al final el placer, al igual que el dolor, también es una percepción sensorial, emocional, totalmente subjetiva. El que un estímulo nos resulte más o menos placentero también va a depender de unos procesos propios dependientes del individuo, pues con los mismos mecanismos que os he explicado para el dolor. Y bueno, no deja de ser también pues una reacción a un estímulo que desencadena también toda una respuesta fisiológica en el cuerpo, ¿vale? También con una liberación hormonal, similar realmente al dolor. Por otro lado, también dejar claro que dolor y placer son totalmente compatibles, porque al final los sistemas fisiológicos que regulan y que se encargan de procesar esas señales de dolor y placer son independientes, con lo cual pueden estar activos de forma simultánea, por así decir. Y por último, nada, hablar un poquito sobre la interrelación entre el dolor y el placer. Y es que tienen como un efecto o pueden tener un efecto de contraposición, ¿vale? De potenciación, perdón, o bien por contraposición, es decir, si yo estoy sintiendo a la vez una sensación dolorosa y otra placentera, el hecho de que yo esté percibiendo ese dolor va a hacer que esa sensación placentera sea más placentera, yo la perciba como más placentera que si no existiese esa sensación dolorosa marcando ese contrapunto, ¿vale? Y por otro lado, tenemos ese efecto rebote que se refiere a, pues, si yo estoy sintiendo un dolor muy intenso y de repente me libero de él, pues, por ejemplo, unos zapatos que me están haciendo un daño horrible y me los quito, voy a sentir una sensación de placer como consecuencia del alivio de haberme librado de esa sensación dolorosa. Vale, vamos a empezar a hablar sobre el tema de sadomasoquismo o prácticas sadomasoquistas en sí. Nada, simplemente nombraros que el sadomasoquismo se engloba dentro de lo que es el BDSM, que es ese conjunto de prácticas sexuales alternativas. Yo he decidido centrarme solo en el sadomasoquismo, ¿vale? Porque lo que es BDSM es algo muchísimo más amplio. Son siglas que hacen relación a las prácticas de bondage, dominación, sumisión, que es eso que dejo yo un poco al margen, la parte de dominación, sumisión, y luego ya sería sadomasoquismo. Nada, dejar claro que el hecho de que alguien pues sea afín a las prácticas sadomasoquistas no quiere decir que disfrute del resto de prácticas. Es decir, puedes disfrutar de las prácticas sadomasoquistas y que sin embargo esa dinámica de dominación-sumisión no te interesa, o al revés, que sí te interesa esa dinámica y sin embargo todas esas prácticas relacionadas con el dolor pues no te interesen o te generen rechazo. Vale, si buscamos definiciones de lo que es sadomasoquismo, nos vamos a encontrar un poco de todo. Hay definiciones pues muy diferentes, pero lo que tienen en común es que la gran mayoría tienen connotaciones muy negativas y están como muy estereotipadas. Son como, digamos, muy reducidas y con una definición muy pobre tanto de lo que son las prácticas sadomasoquistas como de lo que es la sexualidad en general. Voy a daros varios ejemplos. La definición que hace la RAE, la Real Academia de la Lengua, sobre lo que es el sadomasoquismo. Y nos dice, perversión sexual de quien goza causando y recibiendo humillación y dolor. Vale, aquí ya encontramos una connotación negativa clara, porque ya estamos utilizando la palabra perversión, cuando en realidad, bueno, sería mucho más políticamente correcto utilizar preferencia sexual de quien goza causando, ¿vale? O recibiendo dolor. Después tenemos, como eso que decía, esa definición encorsetada de que es quien goza causando y recibiendo humillación y dolor. Y esto vamos a ver después que no tiene que ser así.
puede disfrutarse, por ejemplo, de lo que es el dolor, causándolo, recibiéndolo, pero no necesariamente de la humillación, o al revés. O sea, realmente estamos viendo, pues es una definición con una connotación negativa y con una visión muy pobre de lo que son estas prácticas. Otras descripciones que he ido encontrando, que también me han llamado la atención. Una de ellas sería conducta íntima en la que el placer se obtiene mediante una actividad diferente a la relación sexual en sí misma. Aquí nos estamos encontrando que, bueno, básicamente nos estamos refiriendo a la relación sexual en sí misma como el coito. Todo lo que no sea coito queda fuera y ya se entiende, bueno, pues como una rareza, básicamente. Después, otra definición que he encontrado: patrones de comportamientos sexuales en los que el placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra actividad, objeto o situación poco habitual en la que se causa daño al propio individuo u otro. Aquí me chirrían varias cosas también. Por un lado, como el anterior, que el placer no se encuentra en la cópula, como que es de esperar que sea lo único en lo que podamos encontrar placer. Por otro lado, bueno, se hace referencia poco habitual, bueno, sí, entiendo que hasta cierto punto pues no son prácticas muy habituales, pero bueno, ya las estamos categorizando como, ¿no?, como algo extraño. Y por otro lado, lo que más me llama la atención en esta definición es que hable de que se causa daño al propio individuo u otro. Aquí creo que es importante dejar claro una cosa, que creo que es uno de los grandes mitos sobre, bueno, todo este tipo de prácticas, y es que dolor no es igual a daño. Vale, realmente el dolor, como hablábamos antes, no deja de ser, pues eso, la reacción ante un estímulo potencialmente dañino, lo cual no quiere decir que ese estímulo realmente nos vaya a causar daño, ¿vale? Entonces, bueno, me llama la atención que se categorice ya que lo que se busca con estas prácticas es generar o recibir daño, cuando, bueno, para mí dolor y daño están en categorías diferentes. Una descripción que he encontrado que bajo mi punto de vista es un poco más acertada sería conducta o comportamiento social en la que se experimenta excitación y satisfacción sexual mediante sufrimiento físico o psicológico que se inflige a otra persona o que se recibe, ¿vale? Pero hablamos de sufrimiento o dolor, no de daño. Vale, vamos a pasar a hablar ahora de otro de los grandes bueno, mitos o estereotipos que hay en torno al sadomasoquismo, que está relacionado con la visión que se ha arrojado desde el campo de la psiquiatría sobre este tipo de prácticas, ¿vale? Y es ese conflicto que ha estado siempre sobre si el sadomasoquismo es una preferencia sexual o es un trastorno. Y es que si miramos la definición que se ha hecho desde el punto de vista de la psiquiatría de este tipo de prácticas, vamos a encontrar que básicamente se ha categorizado como una patología, ¿vale? Desde 1950 aproximadamente, que es cuando aparece el término sadismo, masoquismo, en el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, que es el DSM, aparece, bueno, pues categorizado como un trastorno, una desviación sexual, incluso como un trastorno de la personalidad. Eso se ha mantenido a lo largo de los años, ¿vale? No ha sido hasta el 87 aproximadamente que se ha hecho una pequeña modificación en la que se ha llegado a la conclusión de que solo es un trastorno si perdura más de 6 meses. Es decir, puedes tener esos gustos peculiares o ese trastorno hasta 6 meses. Ahora, si dura más de 6 meses, se considera que tendrías un trastorno serio y necesitarías, pues, recibir algún tipo de terapia por ello, ¿vale? Si nos remontamos si nos vamos a la última definición que se ha hecho dentro de este manual, la más actual, que sería la del año 2014, vemos que ha habido un cambio porque hablan de, bueno, no se consideraría un trastorno si hay consenso o si no irrumpe de forma negativa en la vida de las personas que lo practican, que hasta ahí yo creo que todos podemos estar de acuerdo, pero se sigue poniendo ese plazo de esos 6 meses, es decir, vale, son gustos aceptables, si tú consientes, si no te dañan, son aceptables, pero no pueden perdurar más de 6 meses, si no volvemos a categorizarlo como un trastorno. Vale, ¿y qué ha pasado con esto? Que ha favorecido, bajo mi punto de vista, en gran parte a que haya el estigma social que hay actualmente sobre este tipo de prácticas, ¿vale? Porque al final, pues se ha arrojado durante muchos años esta perspectiva clínica patologizante. Esto lo que genera al final, pues es rechazo de la sociedad y desinformación. Es un tema como el que, bueno, nadie quiere saber nada porque es una cuestión de, bueno, pues de una enfermedad mental, básicamente.
Después también tenemos otro de los motivos que pueden provocar este rechazo social a estas prácticas es que, bueno, las prácticas de sadomasoquismo pues pueden o llevan asociado un cierto grado de violencia acordado, controlado, ¿vale? La violencia es algo que por lo general se nos educa, ¿vale? Para rechazarlo. Entonces, bueno, lo mismo, puede generar esa sensación de rechazo por parte de la sociedad. Y luego, por otro lado, tenemos, remontándonos a lo que hablamos antes sobre lo que decían esas descripciones que os leí sobre el coitocentrismo, que bueno, no dejan de ser prácticas no normativas que se salen pues de lo que se vende como sexualidad normal a través del modelo patriarcal, con lo cual, bueno, sistemáticamente cualquier modalidad sexual, cualquier gusto, cualquier preferencia que se salga de eso, pues bueno, va a estar siempre con señal de alerta, aquí hay algo extraño, ¿no? Vale, vamos a hablar ahora un poco sobre las prácticas sadomasoquistas, sobre los tipos de prácticas, un poco en función de eso que hablábamos, de esos dos tipos de dolor que existen. Y aquí es importante tener en cuenta eso, que puede haber gente que disfrute de las prácticas físicas y de las psicológicas y personas que solo disfruten de una de ellas, ¿vale? En cuanto a las prácticas físicas, habría como tres categorías principales. Una de ellas sería la administración de dolor, que puede ser pues con algo tan sencillo como pues eso, un mordisco, una cachetada, hasta cosas o técnicas que ya pues, requieren accesorios o instrumentos más sofisticados como pueden ser pinzas, fustas, palas o incluso ya pues eso, técnicas más extremas pues con el uso de cera, agujas, electricidad, etcétera. O sea, ahí como veis el abanico es amplísimo y bueno, se tiene un poco como la imagen, ¿no? Yo creo que todos pensamos en sadomasoquismo y ya nos imaginamos o sea, la típica imagen de cuero, cadenas, pinzas y bueno, no necesariamente tiene que ser de esa manera. Hay otras prácticas, bueno, pues que no requieren de ningún accesorio o artilugio específico para ser realizadas. Después también está la categoría de la privación sensorial, que normalmente suele ser privación de la vista, habitualmente con el objetivo de conseguir que el resto de estímulos se perciban de una manera mucho más intensa. Y por último tenemos la parte de la restricción o privación del movimiento. En esta categoría entraría el bondage, que sería pues la utilización de diferentes materiales para inmovilizar normalmente la parte masoquista. Puede ser el uso de cuerdas, cinta adhesiva, un cinturón, en fin, una infinidad de cosas, ¿vale? Simplemente con ese objetivo de inmovilizar. Dentro de esta categoría de restricción o privación del movimiento está el shibari, ¿vale? Que es el arte japonés tradicional del uso de cuerdas para restringir o no el cuerpo, ¿vale? El shibari no solo busca esa restricción, sino que tiene también como un fin estético de sentir las cuerdas, la compresión en el cuerpo, que bueno, que sigue unos principios técnicos muy específicos, ¿vale? Y eso no necesariamente tiene por qué buscar solo esa inmovilización. Y dentro del shibari hay como otra categoría, otro subtipo que es todo un mundo, que se llama semenawa, que sí que tiene ese enfoque en generar ese dolor y como una implicación emocional más intensa. Pero bueno, como veis, es un mundo de prácticas amplísimo que puede ir desde algo, pues eso, como mucho más habitual o accesible hasta prácticas mucho más extremas. Y después ya pasaríamos a las prácticas que se pueden definir como psicológicas o emocionales, que ahí normalmente ya suelen entrar más en una dinámica de intercambio de poder, se acercan un poco más a esa parte de dominación-sumisión que yo os decía que iba a dejar un poquito más al lado. En ellas lo que se hace es jugar un poco con las emociones, ¿vale? Normalmente se recurre a causar en la parte masoquista esa sensación como de humillación, vergüenza o incluso se juega con la deshumanización a costa de generar en la parte sádica pues esa sensación como de autoridad o control, ¿vale? Y dentro de estas prácticas pues puede haber humillación verbal, humillación comportamental, pues con
juegos de rol, o sea, diferentes juegos de roleplay, como puede ser el pet play, como un juego, pues eso, la parte masoquista, actuar como si fuese un animal, una mascota, y en general juegos el que incitan un poco, pues eso, como esa humillación o esa deshumanización, ¿vale? De hecho, también pueden utilizarse algunos accesorios, como puedan ser, pues eso, una mordaza, una pinza nasal o jaulas, que ayuden a reforzar esa sensación de, pues, de vergüenza o de humillación, ¿vale? Después de aclarar un poquito las prácticas o dar como unas pinceladas de qué tipo de prácticas se engloban dentro del sadomasoquismo, vamos a pasar a hablar del perfil de las personas que practican sadomasoquismo. Aquí simplemente voy a dar como unas ideas en cuanto a las motivaciones que pueden llevar a alguien a querer realizar estas prácticas y qué recompensas obtienen, pero bueno, realmente hay que entender que estos son unas ideas, que motivaciones, y para realizar esto hay tantas como personas que lo practiquen. Pero bueno, si empezamos con la parte de las motivaciones, ¿no? Es un poco qué hay detrás del sadomasoquismo, o sea, qué busca la gente que realiza estas prácticas, porque se entiende, ¿no?, que habrá algo más allá que simplemente sentir ese dolor. Tenemos como las motivaciones propias de cada parte, de cada rol, del rol sádico y del rol masoquista. Entonces, la parte sádica lo que va a buscar es el disfrute, como os decía antes, con ese sentimiento de poder, de autoridad y de control. Y también disfrute con el ser capaz de producir esa sensación de sufrimiento-placer en la parte masoquista. Y después tenemos la parte masoquista, que va a obtener placer con ese papel como de subyugación, de impotencia, de disfrute sintiéndose objeto de deseo, o incluso disfrute con el sentimiento de aprobación de la otra parte. Aparte de eso, también existe una motivación estética, o puede existir una motivación estética importante, ¿vale? Y es que hay técnicas prácticas dentro del sadomasoquismo, como por ejemplo el shibari, de lo que hablábamos antes, que tiene como un impacto estético muy importante, ¿vale? Entonces hay gente que se adentra en estas prácticas un poco por eso, pues atraída por esa estética llamativa y por ese espacio de creación, de expresión al final, ¿vale? Se podría equiparar en cierta medida pues como una forma de expresión creativa, ¿vale? Y también un poco, bueno, pues por esa estética que hablábamos antes, esa estética que está asociada al sadomasoquismo de, pues eso, cuero, látex, que ojo, son fetichismos que suelen ir relacionados con el sadomasoquismo, con el BDSM, pero que no necesariamente tiene que ser así. O sea, puede haber mucha gente que disfrute de estas prácticas y que, bueno, que no sienta atracción ninguna por ese tipo de estética. Y luego, pues bueno, aparte de esas motivaciones, de ¿cómo decirlo?, de esa motivación estética o ese placer que puede obtener cada uno con el rol, está pues simplemente las ganas de, pues eso, de diversión o de liberarse de los roles diarios, ¿no? Al final estas prácticas lo que pueden permitir también es salirte de tu rol habitual, romper con tu rol y entrar en otro totalmente diferente. Vale, si hablamos de recompensas o más bien efectos a nivel fisiológico o emocional que pueden tener estas prácticas, tenemos también las propias de cada rol, ¿vale? Que serían, para la parte sádica, se suele decir que entran como un estado de flujo mental, que es como un estado de atención máxima a la tarea que están haciendo. Toda su energía se centra en esa tarea que están haciendo y con el objetivo de, pues, hacerla lo mejor posible. Eso lleva a que se aíslen un poco, pues, del entorno, perder un poco la noción del tiempo y perder también un poco de la autoconciencia, ¿no?, por estar tan centrados en esa tarea. Después tenemos la parte masoquista, que lo que le ocurriría o lo que le podría ocurrir sería entrar en un nivel de estrés fisiológico elevado, por lo que hablábamos antes, estás recibiendo un dolor. Tú sabes conscientemente que ese dolor tiene un límite, que tú en teoría tienes que haber marcado y que no te va a generar ningún daño. Pero engañas un poco al cuerpo, ¿no? Realmente el cuerpo percibe ese dolor y entra en ese estado de estrés fisiológico, ¿vale? Ese estado de estrés fisiológico lo que puede hacer es que esa persona
entre como en una especie de estado de conciencia alterada, ¿vale? Como que está en una burbuja, sensación como de flotación, de paz. Es algo que en este mundo de BDSM, sadomasoquismo, se le llama subspace, pero que también tiene el nombre de estado de hipofrontalidad transitoria, ¿vale? Eso es un estado en el que estás como, pues en una burbuja, un poco al margen de lo que ocurre en tu entorno, también con pérdida de noción del tiempo, ¿vale? Entonces, como veis, al final lo que se obtiene es como una sensación intensa de aislamiento, de centrarse un poco en las sensaciones propias del cuerpo, ¿no? Podemos decir que al final la parte masoquista lo que haría sería como abandonarse a las sensaciones del cuerpo y que la parte sádica lo que está haciendo realmente es abandonarse, pero centrándose en el enfoque en realizar una tarea y hacerlo de forma óptima. Vale. Después, pues aparte de esos efectos fisiológicos propios de cada rol, está la reducción del estrés, ¿vale? Eso es como en cualquier otro tipo de relación sexual satisfactoria. Pero aquí en este caso, como se puede llevar a niveles muy intensos, pues un poco por esos estados mentales en los que se puede llegar a entrar, pues bueno, la reducción del estrés sería importante. Y también por otro lado está el aumento de sensación de cercanía, complicidad con la otra parte o partes, ¿vale? De esa relación, de ese juego. Y es que como vamos a hablar más adelante, este tipo de prácticas requieren de una comunicación y un feedback muy importantes, ¿vale? Para que se puedan realizar de forma pues, sana, segura y satisfactoria para todas las partes. Y por otro lado, nada, os quiero hablar un poquito de las formas en las que se pueden vivir estas prácticas, en las que se pueden experimentar. Y bajo mi punto de vista habría como 3 factores que las pueden definir o clasificar. Una de ellas sería en función del rol, ¿vale? Hay gente que tiene un rol pues como muy definido, que sienten claramente atracción por el rol sádico o el rol masoquista, pero luego hay gente que, bueno, pues que juega un poco con ambos roles, entonces a esa gente, bueno, ese perfil se le llama switch por intercambio. Y bueno, puede ser gente que todavía no sepa muy bien con qué rol se siente mejor o con qué rol disfruta más, o simplemente personas pues, que saben que disfrutan por igual de los dos roles y bueno, pueden ejercer uno u otro sin ningún tipo de problema. Después, otras formas diferentes de experimentar o de vivenciar estas prácticas serían en función, bajo mi punto de vista, del grado de intimidad o socialización que hay en estas prácticas. Es decir, puede haber gente que viva estas prácticas sadomasoquistas pues en su intimidad, con su pareja o con personas con las que mantenga relaciones de una forma habitual y cercana, y que no salga de ese ámbito, ¿vale? Pero hay muchas otras personas que viven eso, el sadomasoquismo o el BDSM, de una forma como mucho más social, ¿vale? Existe una comunidad BDSM que realiza pues reuniones, eventos protocolares, entonces bueno, hay gente que decide vivir su sexualidad o estas prácticas pues de una forma como más social o más abierta. Y por otro lado, también me parece importante decir que bueno, hay gente que vive el sadomasoquismo, las prácticas sadomasoquistas, como un juego puntual que forma parte únicamente de, bueno, pues de sus encuentros sexuales, de algunos, no tiene ni siquiera por qué formar parte de todos. Y después hay gente que lo vive un poco eso, realmente como una forma de vida, como un estilo de vida, ¿vale? Que lo incluye en su día a día, pues de diferentes maneras. Vale, vamos a pasar a lo siguiente, que es el consenso y seguridad. Y es que, bueno, como, como hemos hablado, bueno, son prácticas que obviamente entrañan un cierto riesgo, ¿vale? Un cierto riesgo para la integridad física y emocional. Entonces, desde la propia comunidad de prácticas sexuales alternativas se han acuñado como varios términos para intentar orientar y guiar un poco para que estas prácticas sean lo más seguras y satisfactorias posible, ¿vale? Existen varios términos. Yo he decidido quedarme con este, SSC, el que veis ahí, que se correspondería a las siglas en inglés de Sane, Secure and Consensuate, que sería traducido como sensato más que sano, ¿vale? Sería más como cuerdo o sensato, seguro y consensuado. Y vamos a desgranar cada una de ellas. Entonces vamos a empezar
por la parte de consenso. Para ese consenso es imprescindible que haya un autoconocimiento y conocimiento de las otras partes, ¿vale? Con el consenso lo que se trata es de que se puedan marcar los límites de cada uno de los participantes, ¿vale? Entonces, para eso, para que yo pueda marcar mis límites, es necesario que yo previamente los conozca, ¿vale? También es importante que haya un cierto conocimiento mutuo. Luego, más abajo, cuando hablemos en la parte de sensatez, os voy a explicar por qué, ¿vale? Porque todas estas prevenciones de consenso, contrato, palabra de seguridad, pueden llegar a fallar, ¿vale? Entonces es importante que haya un cierto conocimiento. También es muy importante que haya una buena comunicación, o sea, que las personas que realizan estas prácticas que sean capaces de comunicarse y entenderse de una manera efectiva. Y después está la parte del contrato. El contrato en el que se refleja, pues eso, las líneas rojas de cada persona y las prácticas que se quieren hacer. El contrato, lo habitual es que sea un contrato verbal, pero bueno, cabe la posibilidad de que sea un contrato escrito. También existen pues, modelos de contrato en los que hay como un listado de prácticas en los que cada persona pues, puede marcar qué prácticas quiere hacer y cuáles no. Aquí hay un tema que es curioso, que o sea, a mí me resulta curioso, que se habla mucho eso, ¿no? Del peligro de estas prácticas, del peligro de abuso sobre todo. Pero es curioso que en este mundo se le da mucho peso al tema del contrato, ¿vale? Se considera como imprescindible el tener ese contrato bien claro antes de realizar las prácticas. Si os dais cuenta, es algo que normalmente en las prácticas sexuales convencionales no se suele hacer. O sea, no es algo habitual, ¿no? Que las personas se sienten a hablar de, oye, ¿qué prácticas hacemos, qué no hacemos? La tendencia, bajo mi punto de vista, es más bien a dar por hecho qué prácticas se van a hacer porque se consideran normales. Entonces, bajo ese punto de vista, ¿en qué relación es más fácil que se caiga en un abuso? ¿En una que aunque tiene unas prácticas extremas se ha acordado todo, cada uno sabiendo sus límites? ¿O en una práctica, o sea, una relación sexual en la que las prácticas se entienden como normales y sanas, pero no ha habido, no se han marcado los límites? Para mí es curioso, la verdad, ese tema. Vale, pasamos ahora a la parte de seguridad. En cuanto a seguridad, es clave que exista una palabra o un código de seguridad, ¿vale? Esa palabra, pues cada personas que conformen la relación la determinan y puede ser algo tan sencillo, pues como simplemente hay una palabra que cuando una de las dos partes, ¿vale? Que se tiende a entender que es la parte masoquista, pero puede ser también la parte sádica la que quiera detener el juego, dice esa palabra para que el juego se pare, ¿vale? Pero eso se puede, digamos, hacer un poquito más sofisticado y hacer como un código de seguridad. Por ejemplo, amarillo para bajar la intensidad de la práctica, naranja para cambiar la práctica y rojo para detenerla totalmente, ¿vale? Después, sería conveniente o es conveniente disponer de un botiquín básico, sobre todo si se recurre a prácticas en las que hay un dolor físico, porque son prácticas en las que obviamente pues, se puede dejar una herida, un hematoma, un roce, una quemadura, y lo normal es que se pueda hacer pues, bueno, como una primera atención de esas posibles heridas físicas, ¿vale? Si además se hacen prácticas de bonda, shibari, lo normal es tener unas tijeras de seguridad a mano, porque bueno, cabe la posibilidad de que pues una de las partes que está en el juego de repente no quiera continuar o no se sienta bien o lo que sea y hay que poder parar rápido esa situación. Y después dentro de la seguridad hay otra parte importante que es el conocimiento de técnicas, ¿vale? Hay algunas técnicas que no requieren conocimiento, pegar un pellizco, un mordisco, obviamente no requiere de ningún conocimiento, pero si nos vamos a técnicas que ya requieren accesorios o por ejemplo el tema de las cuerdas, gente que recurre a agujas, creo que lo sensato, ya entrando un poco en el siguiente apartado, es que tengamos un mínimo de conocimientos de esas prácticas, ¿vale? Y una cierta humildad. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero inmovilizar a alguien, pero yo no tengo ni idea de técnicas de shibari, yo no tengo ni idea de conocimientos de anatomía, lo ideal es que recurra, pues no sé, a unas esposas o a una cinta adhesiva que sé que puedo quitar y poner fácilmente, ¿vale? Que no pretenda a lo mejor imitar ciertas ataduras de shibari complejas porque puedo acabar causando una lesión, ese riesgo existe.
Hay zonas del cuerpo pues, que no se deben comprimir, pues porque pueden al final generar algún tipo de daño a nivel vascular o nervioso. Entonces, bueno, hay que ser un poquito conscientes de los conocimientos, las capacidades de cada uno y aplicar un poco, bueno, para esa lógica para que el juego sea algo seguro para las dos partes. Vale. Y nos vamos ahora a la parte de sensatez, que es como la parte más ambigua, porque lo que es sensatez para unos no tiene por qué serlo para otros, ¿no? Dentro de este apartado, para mí entraría el aftercare, que son los cuidados posteriores a la sesión. Cuidados físicos y emocionales posteriores a la sesión. Lo habitual o lo ideal es que eso ya se hable en el contrato previo a la práctica, ¿vale? Que se incluya la definición de que va a ser lo posterior. Bueno, aquí también hay que entender que el contrato obviamente no va a ser igual si estas prácticas las haces con una persona pues, que es tu pareja habitual. Normalmente pues lo habitual es que el contrato pues, sea algo que quizás se hable en un momento determinado y que vaya evolucionando pues, poco a poco, pero todo esto es mucho más importante definirlo cuando estas prácticas se hacen con alguien pues, con quien se tiene a lo mejor una relación eventual con este único objetivo, ¿no? Que son personas que a lo mejor pues, no conocemos. Entonces, importante también definir estos cuidados posteriores, porque hay que entender que durante la práctica, durante el juego, el estado emocional de estrés fisiológico, sobre todo para la parte masoquista, es importante, ¿vale? Aparte de que se está sufriendo el cuerpo está sufriendo un estrés también físico, pues por ese daño, ese dolor al que se ha estado sometido. Entonces se requiere de un tiempo de vuelta a la calma, de salir un poco del rol, de romper esa burbuja espacio-temporal y volver a la realidad. Si ha habido juegos de humillación, imaginaos, pues eso, una humillación verbal o actitudinal intensa, lo normal es que hay un tiempo en el que esas personas puedan, pues eso, volver un poco a la calma, volver a hablar de tú a tú como personas, ¿no? Para volver, bueno, pues a un estado normal, vamos a decir. ¿Qué se hace en este espacio, en este momento de aftercare? Pues lo que las personas quieran básicamente, ¿vale? Puede ser desde simplemente el cuidado de las posibles heridas físicas, abrazos, caricias, simplemente estar ahí, tener una charla, algo de comida, algo de bebida, no importa, ¿vale? Lo que las personas consideren que vayan a necesitar después para hacer esa transición desde ese estado de estrés emocional y físico para volver otra vez a la calma. Y después, para mí es importante el asumir que hay ciertos riesgos cuando se hacen estas prácticas, aunque haya consenso y aunque haya seguridad. ¿Y eso a qué se debe? Que al final no dejan de ser 2, 3 o las personas que sean las que están haciendo estas prácticas y que siempre existe un margen de error. ¿Vale? En cuanto a la parte sádica, cabe la posibilidad de que por mucho que se hayan marcado los límites, tengo un fallo en el autocontrol, ¿vale? Que yo no pueda medir bien la cantidad de fuerza que hago o que yo no sea capaz de interpretar el feedback que me da la persona que tiene el rol masoquista, ¿vale? Puede que yo no sepa medir y puede que la persona masoquista no sea capaz de recurrir a la palabra de seguridad si está muy metida, muy absorta en ese estrés fisiológico. Puede que no sea capaz en ese momento de recurrir a la palabra de seguridad, ¿vale? Incluso también cabe la posibilidad de que la parte masoquista no sea capaz de identificar sus límites, porque al final el dolor, como hemos visto, no deja de ser algo totalmente subjetivo que depende del estado en el que me encuentro. A lo mejor yo un día fui capaz de aguantar muchísimo dolor, pero a lo mejor hoy no puedo aguantar ni la mitad. Entonces, tampoco puedo quizás responsabilizar a la otra persona del grado de dolor que me ha ejercido si yo no he sido capaz tampoco de identificar mi límite, ¿vale? También hay que tener en cuenta que muchas veces los límites se reconocen explorándolos y que a veces explorarlos requiere dar un pasito por fuera de ese límite para decir, vale, hasta aquí puedo llegar, tengo que quedarme atrás, ¿vale? Entonces, creo que es importante, si se van a hacer estas prácticas, tener en cuenta que existe ese margen de error. Ojo, margen de error, que no es lo mismo
que se llegue a un acuerdo y que una de las partes se salte el acuerdo y haga lo que le dé la gana, ¿vale? Ya estamos hablando de otro tema totalmente distinto del que vamos a hablar en un poquito de las consecuencias, posibles consecuencias legales. Pero bueno, sí que hay que entender eso, que existe, que de alguna manera pues uno está expuesto a ese posible error. Después, ¿qué más riesgos se deben asumir? Pues el relacionado con el entorno social, sobre todo porque por mucho que a lo mejor sean personas que deciden vivir esto, bueno, pues para ellos no comentan con nadie, ¿no?, que hacen este tipo de prácticas. Es que las prácticas que implican dolor físico pueden dejar marcas visibles. Entonces, en el momento en el que yo pues haga vida social, con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, o que vaya al médico, esas marcas van a estar ahí. Entonces, lo normal es que yo, como persona adulta y responsable, decida, vale, ¿cómo voy a responder hacia esto, o sea, en esta situación? ¿Voy a decir que, bueno, pues es consecuencia de esta práctica y exponerme a un posible juicio, o no, o me lo voy a callar? Claro, si nos lo callamos, cabe la posibilidad de que salte una alarma de por qué esta persona presenta estas marcas, ¿vale? Sobre todo cuando somos mujeres, o sea, puede saltar ya la sombra de la violencia de género, como es normal. Entonces, creo que ahí también hay que ser un poco, pues bueno, un poco sensatos y saber que si no queremos exponernos a eso, pues lo normal es que no recurramos a técnicas que nos puedan dejar marcas, ¿vale? Que nos puedan poner en situaciones incómodas. Y por último, hablar de las consecuencias legales, ¿vale? Hablamos de eso, de que en teoría son prácticas en las que todo se acuerda, todo se consensúa o así debería ser, pero siempre existe la posibilidad de que alguien pues no se haya sentido cómodo, de que las personas no se hayan podido comunicar correctamente, que hayan quedado hilos sin atar, o que alguien se haya excedido y que pueda haber una denuncia. Imaginaos, una de las partes denuncia. Ahí existe un contrato, pero ese contrato realmente ni exime de culpa ni impide que se denuncie. Es decir, porque hay un contrato, que yo he firmado un contrato firmando que quiero tal práctica, no impide que yo luego pueda denunciar porque yo me haya sentido incómoda con esa práctica, ¿vale? Y al revés. Lo que dice el Código Penal relacionado con esto era artículo 155, que habla de que si hay un consenso, un acuerdo, un contrato, el contrato lo que hace es bajar la pena 1 o 2 grados, pero no la elimina, ¿vale? Y después, por otro lado, está el artículo 148 del Código Penal, que de lo que habla es que el uso de objetos con el fin de generar dolor supondría un agravante de la pena. O sea, aquí es donde es importante lo que os decía de conocer a la otra persona, establecer bien los límites, porque bueno, siempre hay siempre hay posibilidad de que, bueno, pues haya algún problema de este tipo. Vale, ya por último, vamos a hablar de los conflictos éticos, sociales y de género que se pueden generar en torno a estas prácticas y cómo pueden afectar a la vivencia, ¿vale?, de las personas pues, que disfrutan de sadomasoquismo. Por un lado, vale, bajo mi punto de vista, yo lo he dividido como en dos tipos de conflictos principales. Por un lado estarían los conflictos morales individuales o de autoconcepto, que pueden venir un poco por esa parte de estigma social, sobre todo arrojado desde la comunidad médica, desde el campo de la psiquiatría, de esa duda de si es un trastorno o no, ¿vale? Después también está el tema de la influencia de la religión en si pues, soy un pervertido, no soy un pervertido por tener estas preferencias sexuales, ¿vale? Pueden generar ese conflicto interno, o sea, puede ser que haya alguien que se sienta mal, que le genere esa disonancia cognitiva entre lo que desea, lo que disfruta, pero la educación y la información que ha ido recibiendo a lo largo de su vida. Y por otro lado, estarían los conflictos relacionados con el género, que van a depender tanto del sexo, del individuo, del rol y de la orientación del deseo, ¿vale? Eso va a hacer, ahora vamos a ver cómo dependiendo del sexo, del rol y de la orientación, se va a generar un conflicto u otro bien por entrar o por salir del estereotipo de género marcado desde el patriarcado, ¿vale? Por ejemplo, si empezamos con los hombres, un hombre con un rol sádico, ¿vale? En principio entraría dentro de lo esperado por el modelo patriarcal, porque bueno, no deja de ser un hombre,
con un deseo de poder, de control, de autoridad, ¿vale? Y sobre todo cuando eso es ejercido sobre una mujer, ¿vale? Entraría dentro del estereotipo de patriarcado. ¿Conflicto que se puede generar aquí? Pues que haya hombres que, a pesar de disfrutar esa práctica, no quieran hacerlo porque se sientan incómodos metiéndose en ese papel de verdugos, de alguna manera, en ese papel de maltratadores, ¿vale? Después tenemos el otro extremo, que es un hombre con un rol masoquista. Aquí nos encontramos conflicto porque se sale totalmente de lo que el estereotipo marca, ¿vale? Lo que el estereotipo de género, el rol de género, marca para un hombre. Y es que no se entiende que un hombre pueda desear ser dominado o humillación, ¿vale? Sobre todo cuando encima esa dominación o esa humillación es ejercida por una mujer. Ahí hay mayor conflicto, incluso pues se puede llegar a poner en duda su masculinidad, ¿vale? Por el hecho de que se deje ser dominado por una mujer, ¿vale? Y luego, si nos vamos al punto de vista de la mujer, una mujer sádica va a estar fuera de lo esperado por los estereotipos de género, ¿vale? Una mujer que quiere poder, que sobre todo si ese poder es ejercido sobre un hombre, ¿vale? Incluso lo que puede llevar es un poco a restarle autoridad, ¿no? Como que va, sí, domina, pero bueno, es una mujer, es inofensiva, ¿no? Y por otro lado tenemos el rol de mujer masoquista, que sí entraría dentro de el estereotipo de género correspondiente, pero que puede también causarle rechazo o disonancia cognitiva a la mujer por no querer verse envuelta y aún encima por decisión propia en una situación que se puede asemejar pues al abuso, a la violencia de género, ¿vale? A ese papel de víctima. Vale, ¿y qué tenemos con todo esto? Pues consecuencias sobre las personas que tienen estos gustos, ¿vale? O que disfrutan con este tipo de prácticas. Y las posibilidades son, o bien que sean capaces de pues, analizar la influencia que el entorno, que la educación que han recibido, la influencia religiosa tiene sobre la visión de estas prácticas, ser capaces de dejar eso a un lado y disfrutar libremente de ellas sin ningún tipo de, de sensación sin ningún tipo de negatividad asociada, pero también cabe la posibilidad de que estas preferencias se repriman, ¿vale? Que simplemente se obvien, se dejen a un lado, o bien que se vivan, pero que se vivan con culpa o con miedo al juicio del entorno cercano, pues de la familia, los amigos e incluso miedo al juicio que puedan ejercer, pues, posibles parejas, ¿vale? Imaginaos el caso de una persona que disfruta de prácticas sadomasoquistas y que, bueno, está conociendo a otra persona y que le expone que tiene este tipo de gustos. Cabe la posibilidad pues, que la otra persona también comparta sus gustos, con lo cual estupendo. Cabe la posibilidad de que no los comparta, pero bueno, los entienda como una opción más. Pero también cabe la posibilidad de que esa otra persona juzgue, ¿vale? Que recurra un poco a ese estereotipo de trastorno, perversión, etc. Y nada, con esto terminamos. Os dejo aquí con esta frase, con esta reflexión que creo que es bastante acertada para el tema. Y nada, por mi parte está todo. Si alguien quiere aportar algo, preguntar algo, lo que hablamos antes de las famosas películas, libros, pues será bienvenido.